Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. A continuación veremos el tema placas isótropas circulares. El objetivo será establecer la ecuación diferencial que gobierna el problema de las placas planas circulares axial simétricas. Con esto nos referimos a que vamos a estudiar el caso particular de aquellas placas circulares que tienen simetría axial, es decir, respecto del eje Z o del eje central. Y nos vamos a referir especialmente a aquellas placas que presentan una simetría respecto de la geometría, la condición de apoyo y la carga. Analizar las condiciones de borde para estas placas y establecer la ecuación de la superficie elástica y la solicitación. Las hipótesis son exactamente las mismas que hemos planteado para las placas planas en coordenadas cartesianas, es decir, las hipótesis generales respecto del material isótropo, continuo, homogéneo y elástico, y las hipótesis particulares respecto del espesor pequeño frente a las otras dimensiones. Las deformaciones verticales W son infinitesimales respecto del espesor. La tensión sigma Z es nula. Si bien hay una carga que actúa en la dirección de Z, la tensión sigma Z que se desarrolla es despreciable frente a las demás tensiones. Un punto ubicado sobre la perpendicular al plano medio antes de la deformación permanece sobre una perpendicular al plano medio después de la deformación. Esto es equivalente a las hipótesis de Bernoulli-Navier que vimos para las vigas. La carga exterior está distribuida y actúa en la dirección Z. Y la carga exterior presenta una simetría axial. Es decir, solamente varía con la coordenada del radio y no con la coordenada del ángulo θ. Este será nuestro esquema de trabajo. Tendremos un contorno que tiene una figura circular. Internamente podremos diferenciar círculos concéntricos, por ejemplo separados una distancia diferencial de r, y dentro de esos dos círculos concéntricos diferenciar a través de un diferencial de θ un sector de arco, de tal manera que quede delimitado un elemento con el cual vamos a trabajar que tiene una dimensión diferencial de r en el sentido del radio y diferencial de θ en el sentido del ángulo. De esta manera nos quedará configurado una porción de la placa delimitado entonces por el diferencial de θ y por el diferencial de r. Sobre este elemento haremos las consideraciones respecto de las solicitaciones internas. Cuando vimos la ecuación diferencial de las placas planas, encontramos una relación entre el corrimiento vertical W, la carga aplicada y la rigidez a la flexión de la placa. Esto es exactamente lo que ocurre también en las coordenadas polares. La diferencia es que en este caso, en vez de trabajarlo en dos ejes ortogonales, vamos a trabajarlos a cada coordenada a través de el radio R respecto de un origen y el ángulo θ que forme respecto de un eje de referencia. De tal manera entonces que la ecuación diferencial quedará expresada en esas dos coordenadas y tendremos entonces un corrimiento W, un corrimiento vertical, que será función de R y de θ, y que tendremos una carga que está actuando y que también depende de R y de θ. En el caso de que la carga sea axial simétrica, no dependerá de θ y solamente dependerá de R, en cuyo caso el resultado de W también solamente dependerá de la coordenada R, que ese será el caso que vamos a analizar con más detalle más adelante. En general, de forma análoga con lo que ocurría en las placas en coordenadas cartesianas, vamos a tener momentos flectores que están actuando sobre el elemento. En este caso vamos a tener un momento MR que va a estar actuando en la dirección radial y un momento Mθ, flector, que va a estar actuando en la dirección perpendicular al radio o la dirección tangencial. El MR va a estar originado, por supuesto, por un diagrama bitriangular de tensiones sigma R que están actuando en la dirección del radio, y el Mθ va a ser originado por un diagrama de tensiones sigma θ que también es bitriangular
y que actúa en la dirección perpendicular al radio en cada punto. En ambos casos, los diagramas se anulan en el plano medio. Respecto de los momentos torsores, en el caso que existan, será originado por el tau θ r, que estará actuando en esta cara, y también será un diagrama bitriangular y se generará el m θ r, y en el caso que existan será el mr θ originado por los tau r θ, que también se anularán en el plano medio. Finalmente, la carga, depende de si es carga axial simétrica o no axial simétrica, será soportada por dos fuerzas verticales que son la integral de las tau rz de esta cara y las tau θz de esta otra cara. De tal manera que estas dos fuerzas verticales son las encargadas de soportar la carga que actúa sobre la superficie del elemento. Esto es a similitud de lo que eran los Tx y las Ti en las placas en coordenadas cartesianas. Entonces, el Mx tenía una expresión que dependía de la derivada segunda de W respecto de X dos veces y de la derivada segunda de W respecto de Y dos veces. En este caso, el Mx lo podremos expresar como Mr, y entonces va a depender en coordenadas polares de la derivada segunda de W respecto de R dos veces más el módulo Poisson por 1 sobre R derivada de W respecto de R más 1 sobre R cuadrado derivada segunda de W respecto de θ dos veces. Estas transformaciones surgen de la transformación de coordenadas X e Y versus R y θ. Recordemos que X siempre es R por el coseno de θ e Y siempre es R por el seno de θ. Haciendo las transformaciones de coordenadas, entonces si yo expreso las derivadas de W respecto de X dos veces en función de las coordenadas polares, me va a quedar este término. Es decir, que la transformación de estas derivadas segundas de coordenadas cartesianas a polares dan este resultado. Este tema supongo que lo habrán visto o lo estarán por ver en análisis 3. MI dependía de la derivada segunda respecto de Y dos veces y de la derivada segunda de W respecto de X dos veces. En este caso va a depender de 1 sobre R derivada de W respecto de R más 1 sobre R cuadrado derivada segunda de W respecto de θ dos veces. Esto que tenemos acá es la derivada segunda de W respecto de Y dos veces en coordenadas polares, haciendo el cambio de coordenadas. Y esto es el equivalente a la derivada segunda de W respecto de X dos veces. MXY dependía del alabeo de la superficie. Y en este caso, ese alabeo de la superficie está expresado por este paréntesis que aparece aquí. Estamos escribiendo las expresiones generales en las cuales hay variaciones respecto de θ y respecto de R. Este sería el caso general. En el caso que yo trate el caso axial simétrico, todo lo que sea derivadas respecto de θ se van a anular porque tanto la carga como la deformada W no van a depender de θ. Tx era derivada segunda de W respecto de X dos veces más la derivada segunda de W respecto de Y dos veces, derivada una vez respecto de X. En este caso, esta será la expresión equivalente y será QR, se transformará en QR. T sub I era la expresión que tenemos aquí y en este caso se convertirá en Qθ. Vamos a ver en el caso axial simétrico, como ya estamos viendo, todo este paréntesis está derivado respecto de θ y vamos a ver qué resultado obtenemos. En este caso, como no hay variaciones respecto de θ, este término va a ser todo cero. Entonces, entramos a las placas axial simétricas. La ecuación diferencial nabla cuarto de W, que depende de R y de θ, que es igual a la carga, que depende de R y de θ sobre la rigidez a la flexión de la placa, en placas axial simétricas se transforma en nabla cuarto de W, que solamente depende de R, igual a la carga, que solamente depende de R sobre la rigidez a la flexión de la placa. Quiere decir entonces que todos los análisis de variaciones respecto de θ van a resultar nulos en las placas axial simétricas. Para que una placa sea axial simétrica, entonces tenemos que considerar que tiene que haber
una simetría geométrica respecto del eje central, también tiene que haber una simetría de apoyo y tiene que haber una simetría de carga. Entonces, el MR que habíamos visto antes, que tenía términos en los cuales había variaciones de W respecto de θ, esos términos se van a anular cuando la placa sea axial simétrica. Entonces, en este caso, MR tendrá esta expresión, menos la rigidez de la flexión de la placa por la derivada segunda de W respecto de R dos veces, más el módulo de Poisson por 1 sobre R por la derivada de W respecto de R. Mθ, por su parte, también el término que tiene la derivada respecto de θ se va a anular y me va a quedar la expresión de mθ como menos la rigidez a la flexión por 1 sobre R más la derivada de W respecto de R más el módulo de Poisson por la derivada segunda de W respecto de R dos veces. Aquí tenemos entonces el esquema de trabajo. Quiere decir que tanto MR como mθ son distintos de cero. Entonces vamos a tener un diagrama de sigma R que va a estar actuando, como ya lo dijimos antes, que va a generar MR, y un diagrama de sigma θ que va a estar actuando y va a generar mθ. Respecto de mrθ, como vemos, aquí aparecen términos donde aparece la derivada respecto de θ, en dos términos. Por lo tanto, todo este paréntesis en las placas axial simétrica es un cero, por lo que resulta que mrθ va a ser nulo en todo el borde. Después vamos a ver más adelante las consecuencias físicas, digamos, de este resultado numérico que estamos viendo ahora. Quiere decir que entonces tanto mrθ como mθr van a ser nulos. Quiere decir que no hay tensiones tangenciales que estén actuando sobre esta cara y tampoco hay tensiones tangenciales que estén actuando sobre esta cara. La expresión que vimos de QR se le va a anular el último término que aparece aquí, de tal manera entonces que QR me va a quedar como menos la derivada respecto de R de la derivada segunda de W respecto de R dos veces, más 1 sobre R por la derivada de W respecto de R. Si reagrupamos y reordenamos este término, podemos escribirlo de esta manera, que es una manera un poco más sencilla, digamos. Mientras que Qθ, como vemos, va a tener todo un paréntesis que va a estar derivado respecto de θ. Por lo tanto, Qθ va a ser 0 directamente. Más adelante también vamos a ver cuál es la explicación física de que Qθ sea 0. Entonces, solamente vamos a tener una fuerza vertical QR, que es la integral de los tau Rz, y que va a ser la encargada de soportar la carga externa que está aplicada en la dirección vertical y de manera distribuida sobre la superficie del elemento. Entonces aquí tenemos el elemento de trabajo que habíamos seleccionado antes y vamos a ver en detalle entonces qué ocurre con las solicitaciones que hay sobre él. En general, entonces, sobre un elemento, como ya dijimos, delimitado por un diferencial de θ y un diferencial de R, vamos a tener entonces sigma R, que están actuando en la dirección radial, vamos a tener sigma θ, que están en la dirección perpendicular a la anterior. Cuando nos ponemos a analizar qué le ocurre a un elemento, sobre este círculo, que está más hacia el interior, va a haber un determinado valor de W constante sobre este círculo. Mientras que sobre el círculo de afuera va a haber otro valor de W, pero también constante sobre todo este círculo. De tal manera entonces que esta cara, digamos, del elemento va a estar a una altura y esta va a estar a otra. Mientras que estas caras que están aquí, esta y esta, van a sufrir una distorsión, como vamos a ver más adelante. Pero esta cara que estamos viendo aquí desde la vista superior, no se produce ningún cambio en los ángulos que originalmente tenía la pieza. Por lo tanto, tau θr y tau rθ, que dependen del cambio angular que se produce en este plano, que es el plano rθ, o sea, el cambio angular es, recuerdan, gamma θr o gamma rθ en este caso, que es nulo. De tal manera entonces que tau rθ y tau θr van a ser nulos y por esa razón mθr y mrθ son 0. Vamos a ver ahora un dibujo en 3D de este elemento para darnos cuenta qué ocurre en los otros planos. Aquí tenemos un elemento entonces
en 3D que veíamos antes. Lo que yo les decía antes, tenemos el círculo exterior que está a una determinada altura y este otro círculo que está a otra altura. Eso es decir, ha variado, ¿sí? La elástica, este es un elemento de la elástica que tiene una altura en un sector y otra altura en otro. Cuando miramos el elemento desde la parte superior, pasa lo que comentábamos recién. Este elemento baja, este está un poco más arriba, pero esto no sufre ninguna deformación respecto de la condición inicial. Cuando miramos este plano, que estaríamos en el plano z, θ, vemos que el elemento tampoco ha sufrido ninguna distorsión, es decir, los ángulos que originalmente tenían 90 grados siguen teniendo 90 grados, de tal manera entonces que lo que sería gamma θ z y por lo tanto tau θ z van a ser nulos. Por lo tanto, las fuerzas que yo llamé Qθ, que son la integral de tau θ z, van a ser nulos, que es como resultó numéricamente antes. Cuando miramos el plano lateral, nos damos cuenta de lo siguiente. El elemento, al haber cambiado, digamos, de posición, este círculo estar más arriba y este estar más abajo, originalmente estaban en la misma posición. De tal manera que ahora sí, este ángulo ha cambiado, originalmente era 90 grados y ahora es un valor distinto de 90 grados. Por lo tanto, aquí estamos en el plano RZ. Por lo tanto, la tau RZ va a ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque tengo gamma RZ. Es decir, que voy a tener aquí tau RZ, que integrada en todo el espesor me va a generar el denominado QR, que hemos calculado anteriormente. Entonces, tenemos la ecuación diferencial, nabla cuarta de W en función de R igual a Q en función de R sobre N. Esa ecuación diferencial se puede escribir como nabla cuadrado de R, que en coordenadas polares y en particular simplificando los términos que dependen de θ, se puede expresar de la manera que está escrita aquí a través de este operador diferencial, que sería nabla cuadrado. Este operador diferencial se puede transformar y escribir como esta cadena, digamos, de derivadas respecto de R. 4 derivadas tiene que haber respecto de R. Igual, por supuesto, a la carga en función de R sobre N. Como toda la ecuación depende de solo una variable, que es el radio, y expresada de esta manera, entonces es sencillo hacer la solución y obtener directamente W simplemente haciendo la integración sucesiva de estas ecuaciones. Es decir, por ejemplo, comienzo pasando este radio multiplicando al miembro del otro lado y posteriormente haré la integral para eliminar el término derivada de respecto del radio, haciendo la integral de este segundo término. Es decir, pasando el radio y multiplicando me queda la expresión de esta manera, y para eliminar esta primera derivada integro ambos miembros, de tal manera entonces me va a quedar expresado de esta manera y va a aparecer una constante de integración, que después vamos a ver cómo se ajustan estas constantes de integración dependiendo, digamos, de las condiciones de borde que tenga la placa. O sea que resuelta esta integral, pasaré a hacer el siguiente paso, que será pasar este término dividiendo, el radio dividiendo. Entonces, resuelvo primero la integral, esto es una constante, Q sobre N una constante, la integral de R, diferencial de R es R cuadrado sobre 2 más C1 la constante. En el siguiente paso voy a pasar este radio dividiendo, entonces me va a quedar esta expresión en el segundo miembro y nuevamente vuelvo a repetir la operación. Para eliminar esta derivada que tengo en este término, lo que voy a hacer es integrar ambos miembros. Entonces, cuando integro ambos miembros, me queda expresado de esta manera. Nuevamente, tendré que resolver estas dos integrales y ahora aparece la constante C2. Resolviendo la integral, entonces el primer término me queda
Q sobre 2n, que ya lo tenía de antes, y la integral de r diferencial de r es r cuadrado sobre 2. C1 es una constante, lo saco fuera de la integral de 1 sobre r diferencial de r es el logaritmo de r, y C2 que es la constante. En el siguiente paso voy a pasar a r multiplicando a todo el segundo miembro. De tal manera entonces que me va a quedar esta expresión, y nuevamente para poder eliminar esta derivada voy a integrar ambos miembros de la ecuación, quedándome entonces para resolver ahora estas tres integrales y aparece una constante C3. La resolución de la primera integral es Q sobre 4n, que ya estaba de antes, y la integral de r al cubo es r a la cuarta sobre 4. La resolución de esta integral es la constante por la integral, el resultado de la integral de r logaritmo de r, que es r cuadrado sobre 4 por 2 logaritmo de r menos 1, más la integral de r diferencial de r, que es r cuadrado sobre 2, más C3. En el siguiente paso lo que voy a hacer es tomar este r y pasarlo dividiendo al otro miembro, de tal manera entonces que la expresión se me va a transformar de esta manera. Hemos llegado de esta manera a la expresión de la derivada de w respecto de r, o la pendiente en cualquier punto, y ahora lo que voy a hacer es hacer el último paso para obtener el valor de w. A partir de este valor voy a resolver la integral de ambos miembros. Entonces, w será Q sobre 16n, la integral de r al cubo diferencial de r, C1 sobre 2, la integral de r logaritmo de r, C2 sobre 2, la integral de r diferencial de r, C3 por la integral de diferencial de r sobre r, más una constante C4. Resolviendo las integrales, la primera es la constante que tenía por r a la cuarta sobre 4. La segunda es C1 sobre 2 por r cuadrado sobre 2 por 2 logaritmo de r menos 1. La siguiente es C2 sobre 2, que ya estaba, la integral de r diferencial de r es r cuadrado sobre 2. Esta es C3, que ya estaba, 1 sobre r, la integral es logaritmo de r más C4. Entonces, de esta manera hemos logrado una expresión de la elástica W. Esta es entonces la expresión que teníamos de W anterior, y la podemos reordenar haciendo algunas distributivas, por ejemplo C1 distribuyéndola con el logaritmo y distribuyéndola con el 1 que tenemos acá, y finalmente nos damos cuenta que tenemos una constante que multiplica r cuadrado logaritmo de r, dos constantes que están multiplicando r cuadrado. Estas las vamos a agrupar en una sola, que la vamos a llamar C2, a la constante que multiplica r cuadrado, otra que tiene C3 por logaritmo de r y más C4. De tal manera entonces que la ecuación general me va a quedar de esta manera, con cuatro constantes que tendré que calibrar, depende de la condición de borde que yo le ponga, digamos, a la placa para analizar. Pero lo que queda claro es que puedo obtener W directamente como una fórmula que depende de R. Es decir, algo totalmente distinto a lo que ocurría cuando teníamos las placas en coordenadas cartesianas, que no podíamos llegar a una fórmula de W en función de X e Y, sino que simplemente podríamos aplicar métodos numéricos para calcular. En este caso no va a ser necesario aplicar métodos, sino que simplemente puedo utilizar una fórmula para calcular W y las solicitaciones. Entonces, analizando las condiciones de borde, supongamos que tenemos un borde simplemente apoyado. Entonces, si el borde es simplemente apoyado, significa que todo el borde exterior de esta placa, todo este borde exterior de la placa, primero va a tener una condición que W va a ser 0 sobre todo este borde. Eso se expresaría como W igual a 0 en R igual a A, si yo llamo A al radio que tiene la placa. Y la otra condición es que el momento radial
en R igual a también tendría que ser 0, es decir, aquí no hay un momento aplicado. Esta es una condición parecida a las vigas simplemente apoyadas. Esa condición se escribe de esta manera. W en R igual a 0 y M en R igual a 0. Cuando yo aplico estas condiciones y algunas otras consideraciones, llego a que W en función de R tiene esta expresión finalmente. Una demostración de cómo se calibran estas constantes la pueden ver, por ejemplo, en el libro Ciencia de la Construcción de Oddone Belusi, el tomo 3, en el capítulo de placas planas. Si el borde está empotrado, vamos a hacer el desarrollo de cómo se calibran las constantes para el caso de borde empotrado. Entonces, si el borde es empotrado, la condición de borde será que W es igual a 0 en R igual a, y la otra condición es también una condición geométrica y será que la pendiente de la superficie deformada en R igual a tiene que ser 0. Es decir, que acá tenemos que tener elástica horizontal en cualquier punto del borde exterior de la placa, si es que la placa está empotrada. Con esas dos condiciones de borde, vamos entonces a calcular el caso de una placa con borde empotrado. W en R igual a es 0 y la derivada de W en R igual a es 0. La expresión final de W es esta que está acá, que es la que vamos a desarrollar a continuación. Partimos para el análisis de la expresión general de W, a la cual hay que calibrarle, de acuerdo a las condiciones de borde, estas cuatro constantes que aparecen aquí. La primera consideración que hay que hacer, en R igual a 0, es decir, en la posición central, como tenemos una condición de simetría, la derivada de W respecto de R tiene que ser 0, es decir, tiene que ser horizontal la tangente aquí. Esa condición es interesante si volvemos a ver la expresión de la derivada de W respecto de R, que es esta que tenemos aquí. Lo primero que vemos es que tenemos un término que depende del logaritmo de R. Como ustedes recordarán, el logaritmo de 0 está indeterminado, vale menos infinito. Y si hacemos también una división por un 0, esa división no está definida. Por lo tanto, estos dos términos me estarían indicando que si tuvieran un valor C1 y C3 distinto de 0, me estaría indicando que la pendiente en este punto no tendría un valor definido, cuando yo sé exactamente cuál es el valor, que es 0. Por lo tanto, como estos dos términos introducen valores, digamos, extraños a la expresión de la derivada de W respecto de R y sobre todo los valores numéricos, lo que se hace es simplemente considerar que tanto C1 como C3, para este caso que es una carga distribuida actuando sobre la superficie, estos dos términos C1 y C3 son 0. De tal manera entonces que la derivada de W respecto de R se transforma en esta expresión que tengo aquí, con C1 y C3 anulados. De tal manera entonces que me ha quedado para la derivada de W respecto de R esta expresión. Ahora entonces aplicamos las condiciones de borde. En R igual a, yo sé que la derivada de W respecto de R tiene que ser 0. Entonces, la expresión anterior que tenía, la igualo a 0 y escribo la expresión, reemplazando donde dice R poniendo A. De tal manera entonces que me queda esta relación, que C2 es igual a menos Q por A cuadrado sobre 8N. Simplemente despejando y haciendo las simplificaciones del número 2 y de A, me queda que C2 tiene este valor que tengo acá. Ahora entonces podemos pasar a analizar W. Entonces ya tenemos Q sobre 64N R cuarta, es un término que ya teníamos de antes. Ahora ya hemos reemplazado aquí el valor de C2 menos Q por A cuadrado sobre 32N. Recuerden que aquí teníamos un 4N. Aquí abajo por el 8 este se ha convertido en un 32 por R cuadrado más C4. Nos queda entonces calibrar la constante C4 y eso lo vamos a hacer con la última condición de borde, que es que en R igual a W tiene que ser 0. Entonces nos queda que toda esta suma de estos tres términos me tiene que dar nulo,
De tal manera entonces que agrupando estos dos términos y reemplazando R por A, ¿sí?, me va a quedar que C4 es Q sobre 64N a la cuarta. Resultando entonces que la expresión final, W, igual a Q sobre 64N R a la cuarta, menos Q por A cuadrado sobre 32N R cuadrado, más Q sobre 64N a la cuarta. Si yo hago ahora una tabla de valores para un determinado valor de A, tomando distintos valores desde 0 hasta el valor de A, haciendo la representación gráfica de esta función, me va a dar este trazado, digamos, empezando desde el centro hacia el valor de A. Recordemos que el eje Z está puesto en el sentido positivo hacia abajo, de tal manera que si yo imprimo en un gráfico esta tabla, me va a dar, en realidad la deformación me va a dar hacia arriba, pero tendría que invertir los ejes para que me dé, digamos, el sentido positivo me dé hacia abajo. Esta sería la representación, entonces, desde un extremo al otro, lo que se obtiene con esto reemplazando los valores desde el centro hasta la posición del apoyo. Para calcular las solicitaciones, conocido W y conocido las constantes, estoy entonces en condiciones de calcular tanto el momento radial como el momento tangencial, como QR también en este caso. Entonces vamos a empezar con MR. La expresión que habíamos visto era esta. Lo único que tengo que hacer ahora es calcular la derivada de W respecto de R y la derivada segunda de W respecto de R dos veces. La derivada de W respecto de R es esto, esta expresión que aparece aquí. Simplemente esto es una constante y derivamos R a la cuarta, que sería 4R cubo, y esto es R cuadrado, te va a quedar 2R. Finalmente, haciendo las simplificaciones, te va a quedar la expresión que tenemos aquí. La derivada segunda, partiendo de esto, derivo una vez más. Entonces la derivada de R al cubo es 3R cuadrado y la derivada de R es 1, quedándome esta expresión. Lo que resta ahora es hacer 1 sobre R por la derivada de W respecto de R y sumar los términos. Entonces 1 sobre R derivada de W respecto de R es Q sobre 16N R cuadrado menos Q por A cuadrado sobre 16N. Mientras que la derivada segunda de W respecto de R dos veces es esta expresión que habíamos visto antes. MR entonces será la suma de esta expresión más el módulo de Poisson por esta expresión de aquí arriba. Entonces será menos N, aquí está la derivada segunda de W respecto de R dos veces y acá está 1 sobre R por la derivada de W respecto de R. Reagrupando los términos, si agrupamos los términos que tienen R cuadrado y sacamos de factor común Q sobre 16N R cuadrado con signo negativo, o sea, menos Q sobre 16N por R cuadrado, me va a quedar 3 más el módulo Poisson multiplicando a ese término que sacamos antes de factor común. Y por el otro lado, me va a quedar este término y este agrupados. El factor común sería este que tengo acá y el paréntesis sería 1 más el módulo Poisson. Aquí entonces tenemos la expresión que habíamos dicho antes, menos Q sobre 16, 3 más mu por el radio al cuadrado, más Q por A cuadrado sobre 16, 1 más mu. Esa es la expresión del MR. Y aquí está la representación gráfica. Si para R desde 0, que es este punto de acá, hasta R igual a A, podemos obtener todo este gráfico y el resto es simétrico. Recuerden que esto tiene, digamos, la convención de que los momentos positivos se dibujan hacia abajo y los momentos negativos hacia arriba, y normalmente los sistemas de representación tipo Excel tienen el eje cambiado de sentido. Así que hay que tener presente, digamos, eso. Cuando ustedes hagan este gráfico y lo ploteen directamente en Excel, les va a aparecer al revés, ¿sí? Lo que tienen que hacer es invertir los ejes para que aparezca el dibujo en el sentido que va, digamos, dentro de la ingeniería. El emetita. Para hacer emetita, entonces tengo la expresión que habíamos visto antes. Tengo que hacer los mismos términos que tenía antes, nada más que cambiados de lugar. Es decir, que esto que está acá es 1 sobre R derivada de W respecto de R, y esto es el módulo Poisson, y esto es la derivada segunda de W respecto de R dos veces. Esto ya los había calculado antes. De vuelta,
acá podemos agrupar lo que tiene r cuadrado, o sea, menos q sobre 16n por r cuadrado, factor común de, sería 1 más 3 mu. 1 más 3 mu. El n se simplifica cuando hago las distributivas. Y el otro término me va a quedar más q por a cuadrado sobre 16n por 1 más mu sería. Esa es la expresión que estábamos haciendo mención. Y este es el trazado. En el centro y hacia el apoyo. Si ustedes se fijan, el valor que tenemos de momento radial y momento metita o momento tangencial, en el centro es el mismo y es este valor que está acá. Finalmente podemos ver QR. QR es esta expresión que habíamos visto antes. De vuelta aparecen estos dos términos que ya los conocemos. Nada más que ahora hay que hacer esos términos derivados una vez respecto de R. Entonces, la derivada segunda W respecto de R dos veces tiene esa expresión. Lo voy a derivar una vez más respecto de R. Y me queda entonces este término, cuando lo derivo se anula porque es constante. Me va a quedar entonces 6R aquí como derivado de 3R cuadrado que tenía antes. Y 1 sobre R derivada de W respecto de R tenía esta expresión y lo tengo que derivar una vez más respecto de R. Se va a anular este último término y la derivada de R cuadrado va a ser 2R. De tal manera entonces que QR va a ser menos n por la suma de estos dos términos. Cuando ponemos el menos n se va a simplificar con estos n que están acá abajo, entonces te va a quedar menos q sobre 16 factor de 6r más 2r que son 8r. Simplificando te va a quedar que QR es menos q sobre 2 por r. Esto es una línea recta que en el centro vale 0 y en el extremo vale menos q por a sobre 2. De esta manera damos por finalizado el tema placas planas en coordenadas polares o placas planas circulares.